Muy buenos días a todos los participantes de este importante curso. De antemano, darle las gracias a la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá y a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes y con muchos colegas parte de mis conocimientos, de mi experiencia en la avicultura. Para mí es de gran valor la oportunidad que brindan para este tipo de conversatorios o este tipo de capacitaciones. A la vez, me siento muy honrado por eh, la actividad o la iniciativa de este tipo de actividades que tienen el objetivo de mantenernos actualizados y mantenernos a la vanguardia de la avicultura a nivel nacional, a nivel latinoamericano como tal. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes el módulo número 6, la sesión que corresponde a hoy, 18 de mayo del año 2023, la cual involucra varios temas de importancia en el manejo de la avicultura, un poco más específico de la parte de ponedoras comerciales. Eh, Importante ir entendiendo poco a poco el desarrollo de la temática y poder de igual forma pues intercambiar la mayor cantidad de conocimientos o poder brindarles a ustedes alguna información que sea de su completa validez. Así que nuevamente muchas gracias e iniciamos inmediatamente con el desarrollo del tema. Primero que nada, para este módulo número 6 me corresponde desarrollar algunos temas importantes considerados más que nada en el manejo de ponedoras comerciales. En este caso, pues hablaremos un poco de eh, un tema que aqueja a muchos de nuestros productores y que se convierten en algún punto, en algún factor determinante en el cumplimiento de nuestras funciones, ya sea como encargado de finca, como supervisor de una finca, administrador de una finca, como ingeniero agrónomo o como médico veterinario, en todo caso, que es el manejo del estrés calórico, que hoy día pues estamos atravesando una de las condiciones más atípicas con respecto a las altas temperaturas que se están dando durante estos días. Altas temperaturas con bajas humedades ocasionalmente o alta humedad ocasionalmente y que pues nos están afectando, creo que es un tema bastante bien general a la industria avícola como tal. Adicional a eso, hablaremos un poco de los sistemas de alimentación en las gallinas ponedoras, eh, puestos en práctica o que hoy en día pues están más estandarizados en el manejo de ponedoras comerciales. Eh, Profundizaremos un poco en todo este proceso de la formación de la cáscara del huevo y la utilización del calcio alimentario en las gallinas ponedoras y justamente también su relación estrecha con el fósforo, de estos dos minerales que son de extrema importancia en la producción de huevos y el manejo de la ponedora comercial. Entonces, iniciamos hablando del estrés calórico. El estrés calórico es una condición muy agresiva a la cual se expone el ave, independientemente del tipo de explotación en el que las trabajemos, es proporcional al nivel de afectación que pueda tener. Hablando específicamente de los diferentes sistemas de producción de ponedoras comerciales que conocemos, están los sistemas de aviarios, los sistemas eh, libres de jaulas, el sistema de jaulas, ya sean piramidales o verticales, y también los sistemas de galeras abiertas o de ambiente controlado. En todos estos sistemas de producción se puede generar algún nivel de estrés calórico, unos en mayor proporción que otros, pero de igual forma se pueden
manifestar. La idea de este conversatorio es que conozcamos algunas técnicas de manejo que puedan ayudarnos a mitigar esta condición. Primero que nada es importante saber qué es el estrés. En palabras muy simples, muy sencillas, el estrés no es más que cualquier alteración que sufra un organismo, ya sea fisiológica o física, como consecuencia de un factor estresante o alguna condición ambiental, mecánica, fisiológica como tal. Entonces, cualquier evento que de alguna forma u otra altere nuestro comportamiento, nuestra fisiología, ya se considera un estrés y que pues obviamente la respuesta a estos estímulos o a este tipo de factores estresantes va a generar cambios a nivel fisiológico en nuestro cuerpo que traducido en las aves puede ver impactado directamente todo lo que es la expresión de su potencial genético, la eficiencia con que estas aves pueden desempeñarse. De igual forma, pues la calidad del producto que nos ofrecen estas aves, ya sea directamente en la calidad de la canal o de la carne de pollo, en el caso de los pollos de engorde, y en el caso de la ponedora, pues directamente relacionado a la calidad de huevo, sin tomar en cuenta pues el factor más determinante bajo estrés calórico y que ya es la consecuencia final de esta condición, que es la mortalidad. Entonces, el estrés calórico en las aves, o en este caso en la ponedora comercial, no es más que el balance negativo entre la cantidad de energía neta fluyendo del cuerpo del animal al ambiente y la cantidad de energía calórica producida por el ave. Naturalmente el ave produce una energía calórica y también pues produce una temperatura corporal interna. Entonces, cuando hay un balance negativo, una desestabilización entre esta producción de energía, se considera que el ave entra en un estrés calórico. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores estresantes o estresores que dan cabida a la respuesta del ave frente a las altas temperaturas? Uno de esos puede ser la luz solar y se relaciona directamente con la intensidad de la luz. ¿Okay? En este caso de la luz natural, hablando de galeras que son de condiciones abiertas, y también la intensidad de luz de galeras cerradas sumado al el efecto de la intensidad externa de los galpones. El otro factor determinante es la humedad. El porcentaje de humedad relativa en el ambiente va a ser determinante desde el punto de vista de cuál va a ser la respuesta del ave, la relación temperatura-humedad, que es muy importante considerarlo por el hecho de que en algún momento puede haber una elevación en la temperatura, pero con humedad relativa baja, y puede generar una respuesta diferente a cuando tenemos una temperatura elevada con una humedad relativa elevada. Entonces, son condiciones o percepciones ambientales que tiene el ave muy diferentes dependiendo de la relación. Las características propias del ave, que como todos sabemos, la raza, el peso corporal del ave, la etapa de producción en la que se encuentra esta ave, el consumo de alimentos y sobre todo también la calidad del alimento que podemos estar ofreciendo. Y los otros agentes estresores son los mecanismos de termorregulación y son pues más que nada mecanismos fisiológicos y físicos que tiene el ave para contrarrestar este aumento de la temperatura ambiental y corporal, y que muchas veces estos mecanismos de termorregulación eh, generan un efecto negativo, parece contraproducente, pero dependiendo de la intensidad o de la percepción térmica o del nivel de estrés calórico que tenga el ave, ella va a ir desarrollando diferentes mecanismos fisiológicos que pues pudiesen no generar ningún tipo de consecuencia
o, en el peor de los casos, generar consecuencias muy complicadas. ¿Cuáles son estos mecanismos que el ave utiliza para contrarrestar el estrés calórico o para regular más que nada su temperatura corporal? Primero hay que entender de que cuando el ave se expone a altas temperaturas, lo primero que pasa es una alteración de su comportamiento habitual. Podemos notar un ave apática, un ave que no tiene voluntad de comer, que está totalmente postrada, incluso a veces generan ruidos diferenciados, ruidos respiratorios. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que de por sí ya cuando el ave se expone o está frente a un proceso de estrés calórico alto, empieza a modificar su comportamiento habitual. Entonces, en ese punto ya nosotros podemos identificar la afectación que está sufriendo el ave o la parvada con respecto a las altas temperaturas. Entonces, los mecanismos fisiológicos que utiliza el ave para regular su temperatura corporal, tenemos la convección, que no es más que cuando el aire se calienta en contacto con el ave y se expande y asciende por gravedad. ¿Okay? Dicho de otro modo, cuando el ave tiene o eleva su temperatura corporal, el aire circulante en el ambiente tiene contacto con el ave y el aire que tiene contacto con el ave se calienta y se expande en el ambiente o se evapora. La conducción no es más que es cuando la temperatura del cuerpo del ave se transmite a otros objetos con los cuales el ave tiene contacto, llámese cama, llámese comedero, superficies, etc. La radiación es el calor que se escapa a través de la superficie de la piel del ave. Normalmente este es un mecanismo de regulación constante que el ave tiene y es la manera como ella naturalmente, sin estar sometida a un nivel de estrés calórico alto, regula su temperatura. Era lo que comentaba al respecto de que dentro de estos mecanismos hay unos que naturalmente el ave utiliza de manera constante y que no le generan ningún tipo de consecuencia. Y la radiación es uno de estos. En el caso de la radiación, es un mecanismo efectivo siempre y cuando la temperatura corporal del ave sea superior a la temperatura del ambiente. Por eso, cuando tenemos aves en ambiente controlado, que el ave por naturaleza genera un nivel de calor de su cuerpo, pues la temperatura de ambiente controlado es mucho más inferior y le permite utilizar este mecanismo de radiación de manera eficiente. En el caso de la evaporación, es el mecanismo fisiológico más extremo que tiene el ave y es uno de los que causa consecuencias adversas como tal. En el caso de la evaporación, el ave lo que hace es que aumenta su frecuencia respiratoria, que es lo que conocemos como el jadeo, para generar que el agua contenida en el tracto respiratorio se evapore, ¿okay? Y de esa forma libere el calor interno. Pero este mecanismo de regulación de temperatura corporal como tal es dependiente de muchas cosas e incluso se habla de una relación de que por cada gramo de agua que se evapora por medio de este mecanismo, el ave eh, se desprende o el ave pierde entre aproximadamente 540 o 500 kilocalorías o 500 calorías de energía, lo que significa que es un mecanismo de autorregulación que demanda mucha energía, energía que el ave puede utilizar para ganar peso, para la formación del huevo, para sobrevivir, incluso para crecer, para ser eficientes, etcétera. Y el otro mecanismo natural por el cual el ave libera calor es la excreción, que no es más que la liberación de agua por las heces o por la orina. Entonces, en esta gráfica
les quisiera mostrar que tenemos dos situaciones complejas. Una, donde tenemos un estrés por unas temperaturas muy bajas, y también tenemos eh, el otro extremo, que es el estrés por calor. Entonces, lo que quiero resaltar de esta diapositiva es la zona de termoneutralidad o la zona termoneutral, que es donde el ave no necesita utilizar su energía o utilizar sus reservas de energía para mantener la temperatura corporal adecuada. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal es que nuestros animales en sus casetas o en sus galeras durante el día se mantengan siempre en la zona de termoneutralidad. ¿Por qué? Porque toda esa energía que no van a utilizar o que no van a desgastar tratando de mejorar su temperatura corporal, la van a utilizar para ser animales mucho más eficientes. Entonces, asimismo, como mencioné, cada mecanismo de termorregulación en el proceso natural del día a día del ave, cada uno de estos mecanismos contemplan o conllevan un porcentaje de participación en la liberación de calor. Por ejemplo, en el caso de la convección, que es el movimiento de aire que remueve el calor irradiado por el ave, tiene un porcentaje de participación entre 50 y 75% del calor que es liberado por medio de este mecanismo. En el caso de la excreción, eh, representa un 5%, o sea, el ave libera su temperatura corporal por esta vía alrededor de un 5%. La evaporación representa entre el 28 y el 35%, que es la pérdida de calor por la evaporación del agua. Y en el caso de la conducción, pues es una transferencia directa que se hace a los objetos a los cuales el ave tiene contacto. Sin embargo, en el caso de la evaporación, como mencioné anteriormente, que es el mecanismo quizás más agresivo para ella misma que tiene el ave para regular su temperatura corporal, vamos viendo cómo se va modificando este tipo de porcentaje de excreción o de liberación de calor conforme van cambiando las condiciones de temperatura. ¿Okay? En un balance térmico o en su etapa de termoneutralidad, podemos ver que el ave puede tener alrededor de 25 inspiraciones por minuto, lo que significa de que su calor interno se libera un 30% por evaporación y un 70% por los otros mecanismos que son convección, radiación y conducción. Viéndolo en un balance porcentual significa de que el ave no pierde tanta o no gasta tanta energía o no se compromete fisiológicamente, porque solo su mecanismo, que es el más agresivo, que es evaporación, tiene la responsabilidad de disipar un 30% de ese calor. Eso en condiciones normales. Cuando ya la temperatura aumenta a más de 23 grados centígrados, vamos viendo cómo los porcentajes de liberación de calor por los distintos mecanismos fisiológicos van cambiando. Ya la evaporación, en vez de depender de ella el 30% de la liberación de calor, ya hay una dependencia del 50% de este mecanismo, y la convección, la radiación y la conducción ya hay una dependencia del 50%. Esto se ve traducido directamente en que en este punto ya el ave empieza a comprometer sus mecanismos fisiológicos, su eficiencia y su gasto de energía para liberación de calor aumenta. Y ya cuando tenemos un ave en un estado de estrés calórico como tal, que estamos hablando de temperaturas arriba de 30 grados centígrados, el ave puede tener incluso hasta 200 inspiraciones por minuto, y es lo que conocemos como el jadeo o el jadeo excesivo. Entonces aquí ya hay un compromiso energético, ya hay un compromiso fisiológico por parte del ave, porque el mecanismo de evaporación
ya ella lo tiene que usar para liberar el 80% o termorregular el 80% del calor interno. Y sus mecanismos eh, menos agresivos ya dejan de ser eficientes a este punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ave ya cuando está expuesta a temperaturas arriba de 30 grados centígrados, los mecanismos de convección, radiación y conducción prácticamente no le van a funcionar para que ella pueda liberar de manera adecuada su temperatura. ¿Okay? Entonces ella tiene que acudir a su mecanismo más extremo, que es la evaporación, para poder disipar el 80% y más que nada, en palabras muy simples, sobrevivir. Pero al usar este mecanismo de evaporación, el ave empieza a perder condición energética, empieza a comprometerse su condición ácido-base, puede estar en problemas metabólicos respiratorios muy graves y que al final pueden traducirse en una muerte súbita. ¿Eh? Entonces, dicho esto y sabiendo ya cómo el ave o qué mecanismo utiliza el ave para regular su temperatura corporal, también nosotros como encargados de finca o como manejadores de una parvada tenemos que conocer algunas técnicas que facilite al ave cumplir con todos estos mecanismos fisiológicos. Entre esas técnicas tenemos las más importantes, por lo menos a nivel de ponedoras comerciales, que es la alimentación restringida. ¿Eso qué significa? Por lo menos en el caso de ponedoras, yo voy a racionar la cantidad de comida que yo le voy a dar al ave durante el día, procurando siempre de que sea en las horas más frescas, en la mañana o en la tarde. Entonces ahí en ese punto yo puedo hacer un fraccionamiento porcentual del volumen de alimento que yo voy a ofrecer en la mañana y el volumen de alimento que voy a ofrecer en la tarde, que puede haber en relación 50-50, puede ser una relación 60-40 o incluso 80-20, ofreciendo siempre el mayor volumen de alimento en la tarde. ¿Por qué? Porque primero, por lo que hablé de que necesito ofrecer alimento en las horas más frescas. Y segundo, por el hecho de que el ave, por sus requerimientos nutricionales y sus requerimientos fisiológicos, sobre todo por todo lo que involucra la formación de un huevo, necesita la mayor cantidad o la mayor concentración de nutrientes, minerales, energía, etcétera, en horas de la tarde. ¿Eh? Adicional a eso, el manejo de la ventilación es muy importante porque nosotros tenemos que garantizar, en el caso de las ponedoras comerciales de ambiente controlado, asegurarnos de que todos los sistemas de ventilación y extracción funcionen de manera adecuada. Y en el caso de las aves que están en galeras abiertas, asegurarnos de que haya un funcionamiento uniforme, una velocidad de viento correcta, para que de esta manera el ave pueda sentirse un poco más en confort, sobre todo considerando el mecanismo de convección, que es el que naturalmente usa el ave y depende mucho del movimiento de aire que pueda tener dentro del galpón o dentro de la galera. El manejo de la cama es muy importante para contrarrestar el estrés calórico. Uno, por los niveles de humedad que pueda manejar una cama, ya sea por desperfectos en la presión de agua, por fugas de agua y que van a generar una cama húmeda o una cama mojada y que a su vez pues, contribuye también con la producción de altas humedades y la producción de amonio. Y la disponibilidad de agua es muy importante por el hecho de que asegurarnos primero de que siempre tenga agua disponible, una buena presión de agua, sobre todo en los animales que utilizan sistemas de consumo de agua por niples. Hay que asegurarnos un buen flujo de agua. La presión de agua también debe estar regularizada y con niveles adecuados. Y también muy importantes son los flushing. Normalmente
en tiempos de verano, en tiempos donde la temperatura se eleva mucho, los flushing nos van a garantizar de que el agua se esté refrescando constantemente y que esa temperatura del agua sea agradable para que el ave pueda ingerir la cantidad de agua que yo necesito, ya que bajo periodo de estrés el ave duplica su consumo de agua en relación al consumo de alimentos. El ave probablemente deje de comer, disminuya por ahí un 3% su consumo de alimentos, pero va a aumentar su consumo de agua. Entonces imagínense ustedes tener un ave que va a demandar mucho más agua y cuando el ave se acerca al bebedero o al niple, lo que va a encontrar es agua caliente. Automáticamente va a generar un efecto de rechazo del consumo de agua que va a agravar mucho más la situación. También existen prácticas a nivel nutricional que nos van a garantizar de que el ave pueda de alguna forma ayudar a regular su temperatura corporal. En este caso, el aumento de la energía, que consiste más que nada en mantener los niveles de aminoácidos esenciales para compensar la baja en el consumo de alimentos debido al estrés eh, calórico, lo que significa de que si por alguna razón nosotros empezamos a ver que el ave deja de comer, una de las opciones es aumentar la proporción de energía en la dieta para que al ave bajar su consumo, el poco volumen de comida que logra ingerir lleve el aporte energético necesario para poder mantener su efectividad y su producción y la calidad de su producción. El uso de grasas en la ración también muy importante porque al aumentar la grasa se puede incrementar entre un 3 y un 5%. Vamos también a generar la eliminación de carbohidratos y sin cambiar en este caso los valores de energía metabolizables. ¿Cuál sería el objetivo del uso de grasa o incrementar? Que la grasa genera menos calor corporal al metabolizarse y suple en algún punto la energía para el desarrollo del ave cuando bajan los consumos de alimentos. Palabras más, palabras menos, al aumentar la grasa en la ración, nosotros vamos a suplir parte de esa energía que el ave no está captando por la ingesta de alimentos porque su consumo como tal está bajo. El otro, el otro punto importante acá son los aminoácidos sintéticos, la inclusión de aminoácidos sintéticos que se pueden incrementar en la ración hasta 5 o 10 veces más de lo que normalmente se utiliza. Y esto pues con el objetivo no más de mejorar las condiciones o el performance del ave en condiciones de alta temperatura y humedad. El uso también de osmoreguladores es muy importante porque los osmoreguladores, como todos sabemos, regulan y mantienen el balance de iones y el agua dentro del cuerpo del animal o a nivel intracelular, evitando pues la pérdida de agua y que el ave tenga esa posibilidad de deshidratarse con mayor facilidad. Y el otro punto importante o el otro manejo que podemos hacer a nivel nutricional como tal es un buen balance electrolítico. En este caso, el uso de electrolitos mitiga el estrés térmico porque el, mantienen la homogenicidad o mantienen la relación ácido-base que incrementa, pues va a tener como resultado el incremento del consumo de agua. Entonces, utilizando un buen balance electrolítico, nosotros lo que vamos a generar es un mayor consumo de agua en aves en los periodos de
estrés calórico. Entonces, habiendo visto ya el tema de cómo podemos nosotros manejar el, el situaciones de estrés calórico para ayudar al ave que ya tiene también sus mecanismos fisiológicos para regular el estrés calórico, pasamos entonces a hablar un poco de lo que es los sistemas de alimentación a nivel de ponedoras comerciales. Entiéndase muy bien que en los sistemas de alimentación de ponedoras comerciales influye desde la parte de la presentación como el alimento, del alimento como tal, influyen las condiciones ambientales, influyen también el tipo de equipo que utilizamos para la alimentación de las aves. En este caso hay unos equipos o hay algunos sistemas de alimentación, hablando de mecánicos, que nos permiten ser más eficientes con lo que ofrecemos, con el volumen de alimento ofrecido, con una disponibilidad más homogénea del alimento en los comederos. Entonces, ya sea sistemas de alimentación por canaletas o ya sea sistemas de alimentación por cadenas, por coches distribuidores de alimentos o los clásicos comederos tubulares manuales. En todas esas situaciones hay manejos diferentes en cuanto a la manera como se ofrece, cuando se ofrece el alimento, teniendo uno, obviamente, ventaja sobre otro. Entonces, adicional al tema de equipo como tal, también hay otros factores que hay que considerar a la hora de planificar un sistema de alimentación en ponedoras comerciales. Y básicamente son la presentación del alimento, hablando específicamente de sus características físicas, como el color del alimento, la homogeneidad con que se ve ese alimento, su mezclado entre las diferentes partículas que conforman el alimento, el olor del alimento. Todos estos conceptos pueden también llevar a que se modifique la parte gustativa o el interés que puede mostrar el ave en consumir o no el alimento, o en consumir mucho o poco alimento, o lo que ella necesita versus lo que realmente come. Adicional a eso, la granulometría del alimento es muy importante, ya que el tamaño de partícula del alimento va a ser determinante en la aceptación por parte de la gallina ponedora. La gallina ponedora por naturaleza es un animal muy selectivo y que tiende a trabajar en base a lo que le llame la atención o no, y por lo regular siempre tienen una inclinación a las partículas de mayor tamaño. Entonces, en la medida de que la granulometría sea uniforme o sea homogénea, asimismo el consumo de alimentos del ave también va a ser homogéneo y va a ser de una manera mucho más uniforme dentro de la galera. Las condiciones ambientales definitivamente que también son un factor importante. Venimos de hablar un poco de el tema de altas temperaturas que modifica completamente la necesidad del ave de comer. Adicional a eso también, cuando hay temperaturas agradables, el ave tiende una tendencia a ingerir mucho más alimento y aumentar su consumo de alimento. La parte sanitaria sin duda también es muy importante, puesto que un ave enferma normalmente no come. Entonces también funge como un punto de partida o un signo físico o de conductacional que nos puede dar indicios de que un ave o una parvada está enferma. Normalmente el ave lo primero que hace cuando está enferma es que deja de comer. Entonces el aspecto sanitario es muy importante por el hecho de que también puede determinar el hecho de que el ave tenga o no intención de comer. La calidad de la materia prima sin duda también afecta mucho, porque pueden en algún punto incluso cambiar el, el, el sabor del alimento
para las gallinas. Y la formulación como tal, de que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, y dependiendo de el tipo de formulación, los porcentajes de cada ingrediente de la fórmula, también va a modificar de alguna forma el volumen de alimento que pueda o no ingerir la gallina, o la cantidad de alimento, o los tiempos de alimentación, los tiempos de vaciado digestivo como tal. En Adicionalmente, para comentarles un poco sobre el tema de la presentación del alimento, el tema de que si el alimento es en harina gruesa o en pellet también va a impactar directamente, sobre todo en los niveles de saciedad del ave, por el tamaño de la partícula o por el tamaño o el volumen de masa alimenticia que esa ave va a acumular en el proventrículo o en el buche como tal. Entonces, para hablar un poco de lo que es el tamaño de la partícula como tal en las aves de ponedoras comerciales, este cuadro resume de manera muy práctica cuáles son las granulometrías, cuál es el tamaño de partícula ideal para el alimento en las diferentes fases, hablando específicamente de las fases de iniciación, crecimiento, desarrollo y producción. Entonces dice que en la fase de iniciación el alimento en migajas de 1 a 3 milímetros de diámetro debe contener por lo menos un 10% de partículas finas. Cuando hablamos de alimentación en migajas, normalmente nos referimos al crumble, que en las primeras fases, en las primeras semanas de vida de la pollita, nos va a garantizar a nosotros, uno, que el ave ingiera el volumen de alimento que tiene, y también nos va a garantizar a nosotros el desarrollo del sistema digestivo. Entonces, en esta fase de iniciación, la partícula del crumble o la migaja puede tener o lo ideal es que tenga un diámetro entre 1 y 3 milímetros, y que su porcentaje de contenido fino en ese volumen de alimento no sea mayor al 10%. Entonces, en el caso del crecimiento, vamos a tener en porcentaje de partículas gruesas siempre menos del 15% de finos, o llamamos nosotros, o cantidad de finos en una muestra determinada, que siempre debe haber entre el 45 y 60% entre 1 y 2 milímetros, y entre un 10 o 25% entre 2 y 3 milímetros. En este caso, en el alimento de crecimiento, si se percatan, no considera como adecuado partículas con un diámetro mayor a 3 milímetros. ¿Por qué? Pues puede llevar a que el ave tenga selectividad por esa partícula mucho más gruesa, y que deje de ingerir parte de las vitaminas, los aminoácidos y los nutrientes micro, que por lo general están más distribuidos a nivel de granos o de partículas que están entre 1 y 2 milímetros. En el caso del desarrollo, que ya es un ave hablando entre 11 a 16 semanas, que ya es un ave que tiene buen tamaño, debe ya a estas alturas tener un completo desarrollo digestivo. Entonces cambian un poco los porcentajes de participación en cuanto a la granulometría. Sigue siendo siempre un determinante que sea menos del 15% de fino, y el resto o la mayor concentración de ese porcentaje debe estar entre 1 y 3 milímetros. En este caso de desarrollo ya incluye un porcentaje de partículas por encima del 3%, primero porque ya el ave tiene la capacidad digestiva de asimilarlo de mejor forma, y segundo porque en este caso también la adición de granulometría un poquito más gruesa puede generar un mayor desarrollo de la capacidad de almacenamiento a nivel de buche, e incluso de la musculatura de la molleja como tal. Y en producción, pues los porcentajes se manejan básicamente iguales entre las 1 y 3 milímetros, que debe ser lo ideal, y el porcentaje de partículas gruesas mayores a 3 milímetros aumenta, debido a que pues ya es un ave con una capacidad digestiva mucho mayor. Siempre el punto crítico en cuanto a la granulometría va a ser
la diferenciación entre el fino y grueso. Siempre que el porcentaje de fino esté por debajo de un 15%, se considera de que es aceptable y que el ave no debe tener ningún tipo de rechazo a la alimentación y mucho menos ningún tipo de deficiencia por falta de consumo de minerales, vitaminas, etc. El caso contrario, cuando las partículas mayores a 3 milímetros superarían un 15-20%, ya puede incurrir en que el ave sea selectiva y baje su consumo o solo ingiera las partículas más gruesas. Entonces, lo ideal es siempre que el mayor porcentaje de la mezcla o el mayor porcentaje de la muestra de alimentos se mantenga entre 1 y 3 milímetros. De manera muy esquemática, esta imagen resume más que nada cuáles son las fases de alimentación que regularmente se manejan en una explotación de ponedoras comerciales, sabiendo de que las fases del periodo de vida de una ponedora comercial se fragmenta en dos fases, que es la fase de crianza, que, que va desde la semana 1 o desde el día de vida hasta la semana 16-18 aproximadamente. Y es en este periodo donde el ave va a consumir su fase de inicio, que normalmente va de 0 a 5 semanas, su fase de crecimiento, que puede ir de 6 a 11 semanas, y su fase de desarrollo, que por lo regular se ofrece entre las semanas 12 y 16. Una vez termine las 16 semanas, el ave debe haberse desarrollado físicamente, generando buena musculatura, buen desarrollo óseo, buen tamaño, y entramos entonces en la parte de prepostura, que es donde el ave va a desarrollar ya sus condiciones reproductivas como tal o su sistema reproductivo como tal, desarrollo del útero, etc. Pero básicamente son esas 4 fases en la etapa de crianza. Una vez el ave termine su etapa de crianza, entra en su fase de producción. Entonces ahí empezamos a ofrecer 4 fases, que es la fase 1, que por lo regular va desde la etapa del 2% al pic de producción, y si lo queremos ver en semanas va aproximadamente desde el 2% de producción hasta la semana 30, que debe estar en pleno pic de producción. La fase 2 por lo regular va entre la semana 30 a la semana 50-56, y la fase 3 va de semana 60 a semana 74, y ya la fase 4 va desde la semana 70-74 aproximadamente hasta que el ave termina su ciclo de vida o hasta el descarte de ese lote. Este tipo de tiempos entre una fase o el tiempo en que se ofrece una fase y la otra es muy variable dependiendo de cada nutricionista, dependiendo de cada manejador, dependiendo mucho de la condición del ave. ¿Por qué? Porque la decisión de cambiar de fase de alimentación en las ponedoras comerciales, ya sea en su etapa de cría o su etapa de producción, depende de varios factores. Uno, el peso, la uniformidad. En el caso de levante, la decisión de cambiar de una fase de alimentación a otra está determinada específicamente por el peso del ave y por la uniformidad. Y en el caso de la fase de producción, que sería de fase 1 a fase 4, está determinado por el porcentaje de producción del ave y por su condición corporal, hablando específicamente de su contenido grasa, que naturalmente no debe ser más del 3% en proporción al peso corporal del ave. Y esa valoración se hace a nivel de campo. Cuando se hacen necropsias, uno puede valorar el peso corporal del ave versus la proporción de grasa. Y en ese punto, uno, utilizando esa herramienta, empieza a tomar decisiones entre lo que cambio o no cambio de una fase de alimentación, directamente relacionado también a su eh, porcentaje de producción.
La alimentación ajustada al consumo también es un determinante en todo lo que es el manejo del alimento o de los programas de alimentación en ponedoras comerciales, porque la alimentación que se ajusta al consumo del ave está determinada específicamente por la concentración energética del alimento, porque a mayor cantidad de energía, menos volumen de alimento va a consumir el ave, a la concentración de proteínas también, a la concentración de aminoácidos, que a ciencia cierta también son los que estimulan el consumo de alimentos, y pues obviamente en el contenido de calcio y fósforo, porque participan activamente en procesos metabólicos dentro del ave. Entonces aquí les comparto a manera de ilustración una tabla que resume o que nos indica cuáles deben ser las proporciones en cuanto a la parte energética en el ave. Por ejemplo, aquí tenemos 4 fases. Este es un ejemplo de un cuadro de alimentación a nivel de crianza. Tenemos lo que es la fase inicial, la fase de crecimiento, la fase de pollita, que viene siendo la parte de desarrollo, y la parte de prepostura. Ahí está en la parte inferior el segundo cuadro, las semanas en edad, y abajo la presentación del alimento. Migajas en la fase inicial, harina gruesa o migajas también en la fase de crecimiento, y a partir de la semana 11 o de la fase de desarrollo, harina gruesa, y de igual forma en la parte de prepostura y producción. Entonces, la recomendación en cuanto a los niveles de energía y que van a determinar de igual forma el consumo del ave, en el caso de la pollita, eh, en la fase inicial va desde 2.900 a 3.000 kilocalorías, muy similar en el caso del crecimiento, baja un poco de 2.800 a 2.900, y en el caso de la pollita de 11 a 15 semanas, eh, va desde 2.700 a 2.800 kilocalorías por kilo de alimento. Si se percatan, en el caso de la pollita o de la fase de desarrollo y la fase de prepostura, eh, los niveles de energía son muy similares, y esto va relacionado directamente a que de esa forma nosotros garantizamos el adecuado consumo y por ende, como consecuencia de un buen consumo de alimentos, que se mantenga el desarrollo del ave. Entonces, adicional a eso, también el consumo de alimentos está determinado por el porcentaje de proteína en la fórmula o en la dieta. Si ustedes se percatan, aquí en el cuadro nosotros vemos claramente cómo a medida que los niveles de proteína en gramos por animal por día van disminuyendo, ¿eh? Automáticamente el consumo de alimentos va aumentando. Es una relación inversamente proporcional. Este es el caso de este ejemplo de este cuadro, es un caso de puesta 1 o una fase 1. ¿Okay? Entonces, dependiendo de los niveles de proteína cruda que el nutriólogo decida manejar en base a lo que puede obtener de las fuentes de proteína de materia prima, él también puede condicionar o dar como referencia el volumen de alimentos que nosotros tenemos que ofrecer o procurar ofrecer o dar a las aves para que consuman. Entonces, lo importante resaltar acá es que el volumen de alimento consumido por día en gramos del ave, a medida que los niveles de proteína van disminuyendo, en este caso el porcentaje, va aumentando el consumo. Y ocurre muy similar con los niveles de aminoácidos, en este caso aminoácidos esenciales, lisina, metionina, la relación metionina-citina. A medida que el ave va consumiendo un poco más de alimento, es debido a que también, al igual que la proteína, los niveles de aminoácidos van disminuyendo a nivel de fórmula. Entonces,
Ahí es muy importante con respecto a la diapositiva anterior, donde yo ponía como determinantes los niveles de energía, los niveles de proteína, los niveles de aminoácidos, como determinantes de un esquema de alimentación ajustada al consumo. En la medida de que se concentra mayor energía y mayor proteína a nivel de la dieta, el volumen consumido o el requerimiento de volumen que el ave va a requerir por día va a ser menor. Y de igual forma, viendo un poco más la parte económica, también va a representar un ahorro importante dependiendo del esquema que manejemos en materia de costo de formulación y costo de alimentación en las aves. Bueno, pasamos entonces a hablar un poco de lo que es la formación de la cáscara del huevo, que es un proceso fisiológico muy importante, fascinante, ya que la formación de la cáscara se considera uno de los procesos de mineralización de mayor eficiencia y que ocurren con mayor rapidez a nivel biológico. Y es muy importante y muy de valorar a nivel de la producción de huevos que este proceso se realice o se lleve de la mejor forma. La formación de la cáscara se da regularmente en la etapa de la noche porque ocupa también o demanda mayor tiempo para la formación, que lo voy a detallar un poco más con la siguiente diapositiva. Para que tengamos una idea y podamos definir de manera anatómica muy bien el concepto de formación de la cáscara, tenemos acá de que anatómicamente cómo se fragmenta el sistema reproductor de la gallina. Se divide en ovario y oviducto. En el ovario, que tiene una medida aproximada de 7 centímetros, es donde se forman los folículos, que son los que van a dar, eh, por decirlo de alguna forma, los que van a generar la formación del huevo. En este caso, pues la yema. Entonces, los folículos se forman en el ovario. Nosotros esperamos siempre encontrar una formación importante de folículos que van a ser un indicativo de la madurez sexual del ave, y también medimos mucho a nivel de folículo la jerarquía en tamaño que puedan presentar. Una adecuada jerarquía folicular también nos da una buena impresión del desarrollo sexual o de la madurez sexual de esa gallina. Entonces, en este punto de los ovarios, en esta porción de la vía reproductiva, es donde se forman los gametos y el depósito de la yema. Y es un tiempo aproximadamente entre 150 días a 10 días. 150 días para que se formen los gametos y 10 días para que se haga el depósito de la yema como tal o se genere el folículo. Luego pasamos a la segunda parte del sistema reproductor, que es el oviducto. El oviducto de por sí se fragmenta en 4 puntos específicos a lo largo del oviducto, empezando por el que está más próximo a los ovarios, que es el infundíbulo, que mide aproximadamente 9 centímetros y que es donde en el caso de la gallina reproductora se realiza la fecundación, y en el caso de la gallina comercial, que no es fecundada obviamente, se forman las membranas vitelinas o se empieza la membrana vitelina, que es la primera estructura que se da para la formación del huevo, perdón. Y esto tiene un tiempo específico también. Seguido del infundíbulo se ubica el magnum, que lo estamos viendo gráficamente, que puede tener una medida de 33 centímetros aproximadamente, y es donde se realiza o se da el depósito del albumen. Y este tiene un tiempo, el que se forma el albumen, aproximadamente entre 3 horas de formación, 3 horas, 30 minutos aproximadamente.
Luego del magnum se ubica el istmo, que tiene un diámetro aproximado de 10 centímetros. Y es aquí donde se forma la membrana testácea del huevo, y esto tiene un proceso de durabilidad de 1 hora a 15 minutos, 1 hora 15 minutos aproximadamente. Luego del istmo viene el útero propiamente. En este punto, entre el istmo y el útero es donde empieza a formarse la cáscara del huevo. Y si usted se percata entre el tiempo que pasa de donde comienza a formarse la membrana testácea y la cáscara, puede haber un estimado de 22 horas, 23 horas aproximadamente. Cuando nosotros hacemos una sumatoria de todo este proceso en tiempo, considerando el tiempo que también pasa el ave en la vía cloaca, la formación de un huevo se da entre 24 y a 26 horas. Por eso es que el ave solo tiene la capacidad fisiológica de formar un huevo diario o un huevo cada día y medio, tratando de ser un poquito más específico. Entonces hay muchas personas que siempre tienen esa duda, sobre todo los que no trabajan en la industria, de que no manejan este concepto fisiológico de cómo se forma un huevo y cuánto tarda en formarse un huevo. Entonces nos quedamos con esta diapositiva que ilustra de manera muy gráfica toda la formación del huevo, y nos concentramos específicamente en la formación de la cáscara. Entonces, la formación de la cáscara se da específicamente por procesos fisiológicos donde el organismo de la gallina capta calcio y fósforo y vitamina D de la dieta. Entonces, el ave ingiere niveles de calcio y niveles de fósforo y vitamina D de la dieta o en el alimento. Obviamente esos minerales llegan al intestino, donde se da la absorción. Entonces, por diferentes mecanismos de síntesis o de regulación, se distribuyen a diferentes órganos, donde se convierten en otras moléculas, en otras partículas, y nuevamente retornan al torrente sanguíneo, donde el ave en ese punto va a lograr destinar cierto porcentaje de calcio a la formación de la cáscara y cierto porcentaje de calcio a la conservación medular o de los huesos. Entonces es importante entender de que de manera muy práctica, para no entrar mucho en el tema de fisiología como tal, el ave capta el calcio, capta las vitaminas, capta el fósforo en la dieta, lo ingiere, lo absorbe a nivel intestinal, se sintetiza en hígado, riñón, se va al torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo nuevamente distribuye hacia la parte medular del hueso, y una proporción retorna, se va al útero para justamente a nivel de la porción del útero donde se forma la cáscara, se deposita y se libere la mayor cantidad de calcio que necesita para formar la cáscara del huevo. Entonces, este gráfico aquí define de manera muy clara cómo es la distribución de, por ejemplo, esa vitamina D, ese calcio, ese fósforo a nivel corporal, cómo retorna a nivel sanguíneo, y a nivel sanguíneo se distribuye al hueso y se distribuye al útero. Al hueso para mantener la conformación ósea, y al útero para aportar el volumen de calcio, el porcentaje de calcio adecuado para que se forme la cáscara. En la imagen del lado derecho vemos pues básicamente cómo es la conformación estructural del hueso, del huevo, perdón. Vemos aquí la cámara de aire, la chalaza, que no es más que un tejido que lo que hace es fijar la yema en el centro del huevo, la cáscara obviamente,
y la clara. Y vemos de aquí entonces qué porcentaje de esa estructura del huevo representa cada uno. Por lo menos en el caso de la cáscara representa el 12% del huevo, en el caso de la clara el 5% y en el caso de la yema el 33%. De igual forma, el huevo contiene algunos componentes adicionales, como el 73% del huevo es agua, el 13% está conformado de proteínas, que es un porcentaje muy importante y en el cual radica la importancia nutricional del huevo, un 12% de grasa, un 1% de glúcidos y un 1% de minerales. En el caso de la gallina ponedora, es de vital importancia suplementar a nivel de formulación y a nivel de ofrecimiento en campo niveles de calcio. Y en el caso de dieta, niveles de calcio y fósforo adecuados. Uno, porque de por sí el ave, por su naturaleza, tiene una demanda muy alta de calcio desde el inicio de la postura hasta el pic de producción. Y al tener una demanda, nosotros tenemos que buscar los mecanismos eficaces para que esa demanda de calcio sea suplida totalmente. Entonces, incluso el 1.5% del peso corporal del ave está relacionado con el calcio. Entonces, hay una relación bien importante entre calcio y fósforo, o ese aporte de calcio y fósforo que nosotros le demos al ave o que le proporcionemos al ave. Primero, porque de esta suplementación o de este aporte que nosotros hagamos de esa relación calcio y fósforo, va a garantizar la salud ósea del ave. Segundo, va a garantizar los niveles de producción adecuados, hablando específicamente del pic de producción, porque un ave con una deficiencia de calcio, una deficiencia de fósforo, no va a poder mantener la producción intensiva de huevos diarios, ¿no? Y sobre todo el tema de la calidad de huevo. Cuando hablamos de calidad de huevo, nos referimos específicamente a calidad de cáscara, si es una cáscara frágil, si huevo, el porcentaje de huevos rotos, de huevos quebrados, que al final se ve traducido en pérdidas, porque son huevos que dejamos de percibir para la venta y para la comercialización. Sin embargo, al momento de establecer el balance calcio-fósforo a nivel de fórmula, tenemos que estar claros de que son minerales antagonistas. Esta gráfica de aquí, del lado izquierdo, detalla con líneas rojas, el nivel de compatibilidad entre algunos minerales, que es la línea roja, y el nivel de antagonismo de otros minerales, que es la línea azul. En el caso de calcio y fósforo, están unidos por una línea azul que indica de que hay un antagonismo, lo que significa que nosotros o el nutricionista tiene que procurar siempre mantener un nivel adecuado, un balance adecuado entre la proporción calcio y fósforo de la dieta. Porque el exceso de calcio genera problemas y la ausencia de calcio también genera problemas, al igual que el exceso de fósforo y el exceso de calcio. Recordémonos que el calcio adicional, además de participar en la formación de la cáscara, participa en un sinnúmero de procesos fisiológicos importantes para el ave. Entonces, en el caso del fósforo, la disponibilidad que tenemos del fósforo a nivel de nutricional es muy limitada. ¿Por qué? Porque no hay una fuente directa de fósforo a nivel de formulación, como en el caso del calcio, que tenemos la oportunidad de contar con carbonato de calcio, por ejemplo, que podemos incluir en la formulación y que va a aportar cierto porcentaje de calcio para la dieta. En el caso del fósforo, normalmente el fósforo proviene de, de la materia prima de origen vegetal, pero
no presente como fósforo, sino que en la materia prima de origen vegetal el fósforo está presente como ácido fítico y que no tiene la energía necesaria para, o que no tiene el mecanismo de energía necesaria para aportar un porcentaje, un porcentaje importante a nivel de la formulación como fósforo disponible. Entonces, esta incapacidad energética del ácido fítico hace con que ese porcentaje de ácido fítico o ese porcentaje de fósforo presente en la dieta como ácido fítico sea indigestible para el ave. Entonces, por eso siempre la relación calcio-fósforo en la dieta tiene una proporción regularmente de 4:1 o incluso de 6:1 por la disponibilidad que tenemos del calcio a nivel de la fórmula. Entonces, en resumidas, el fósforo no lo vamos a encontrar disponible 100% a nivel de fórmula, sino que va a estar disponible como ácido fítico proveniente de la materia prima vegetal que se incluye en la formulación. Por ende, esto lo hace un poco más indigestible por parte del ave. Y su biodisponibilidad o su nivel de absorción a nivel de intestino va a estar muy en desventaja con respecto a los niveles de biodisponibilidad o solubilidad del calcio a nivel de intestinal. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el calcio participa en muchos procesos fisiológicos, la contracción de los músculos, la excitabilidad del músculo cardíaco, la coagulación de la sangre, regulación del ritmo cardíaco, la secreción de factores liberadores de hormonas. Entonces, en todo este sinnúmero de funciones que vemos aquí que tiene el calcio a nivel corporal o a nivel fisiológico del ave, se fundamenta el hecho de que el calcio es un mineral vital en la producción de ponedoras comerciales y en la producción de huevos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de calcio y fósforo en la dieta? Normalmente se ajustan los requerimientos a cada fase, como hablamos anteriormente de la fase de alimentación y a la edad. Por ejemplo, en el caso de una gallina entre las 18 y las 35 semanas, nos habla de que el requerimiento regularmente va entre 3.9 a 4.2 gramos de calcio por ave. En el caso de la fase 3, que es la última fase, en esta ilustración, aumenta a 4.6, 4.8. Es importante ver esta relación porque en el caso del calcio y el fósforo, hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa? De que a medida que el ave va envejeciendo o que su fase de alimentación está hecha para un ave de mayor edad, la proporción de calcio o el requerimiento de calcio aumenta y el requerimiento de fósforo va disminuyendo poco a poco. En el caso de la solubilidad del calcio, no es más que cuál es la capacidad que tiene ese calcio de absorberse o de ser absorbido a nivel de intestino. Y esto depende más que nada del tiempo. En este caso, la solubilidad está influenciada principalmente por el tamaño de la partícula. ¿Por qué? Porque entre mayor es el tamaño de la partícula, menor grado de solubilidad va a tener. Entonces, adicional a eso también está influenciado por la composición físico-química de la fuente de calcio, ya sea carbonato de calcio o cal, cualquiera de las presentaciones que tengamos. Entonces, este cuadro acá nos dice que a menor tamaño de partícula,
mayor es la solubilidad. ¿Por qué? Porque entre más pequeña es la partícula, menos tiempo va a pasar ese fragmento de calcio en el intestino. Lo que quiere decir que la solubilidad de, del calcio, en este caso en un medio de pH ácido o alcalino, como es el intestino, va a depender mucho del tamaño de la partícula. Entonces, este cuadro resume de manera muy importante que a mayor partícula de calcio, mayor es la solubilidad que va a tener en el intestino y el tiempo de permanencia de ese calcio a nivel del torrente sanguíneo, y también va a ser determinante de la depuración de ese calcio. Entonces, hablando específicamente de las gallinas, a mí me interesa de que yo pueda ofrecer un tamaño de partícula adecuado que puede andar entre un 2 y un 5 de tamaño de 2 o 5 milímetros, para que lograr de que esa partícula de calcio pase el mayor tiempo en el intestino y en horas de la noche. Por eso, dentro de las recomendaciones que nosotros damos para el ofrecimiento del calcio adicional al que trae la dieta en campo, nosotros lo adicionamos en horas de la tarde, para que en el momento en que el ave va a tener la mayor necesidad de calcio para la formación de la cáscara del huevo, que eso va a tomar alrededor de 20 horas, nosotros podamos darle al ave o tener a nivel intestinal la mayor cantidad de partículas, y en ese momento el intestino absorbiendo calcio, transformando el calcio, llevándolo al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo aportando la cantidad de calcio que yo necesito para la formación de la cáscara. Entonces, todo es un complemento. Necesito que el ave tenga mayor consumo de alimento en la tarde por la disponibilidad de nutrientes, por la disponibilidad de calcio que ya viene en la dieta. Necesito yo aportar la mayor cantidad de calcio grueso en horas de la noche, también para aumentar ese tiempo de estadía de la partícula de calcio en el intestino, para que haya una mayor reabsorción, una absorción de calcio, y que la formación de la cáscara se dé adecuadamente. ¿Qué pasa cuando el aporte del calcio no es adecuado? Al no tener un aporte adecuado de calcio o en los porcentajes que el ave la requiere, lo que se va a generar con esto es que el ave, de manera fisiológica y de manera muy sabia, el porcentaje de calcio que va a empezar a recibir a nivel de dieta lo va a utilizar para mantener los huesos, y lo va a llevar a nivel medular, y el porcentaje de ese calcio en el torrente sanguíneo que va a ir a la formación de huesos va a ser muy limitado, y va a comprometer la calidad de la cáscara del huevo. Entonces, es importante tener claro por qué yo voy a ofrecer. Primero, por qué tengo que ofrecer siempre calcio adicional al que trae la dieta. Y segundo, entender por qué la recomendación es hacerlo en horas de la tarde o en horas de la noche. Entonces, aquí vemos un ejemplo de las partículas de calcio. Nos dice que las partículas mayores a 2 milímetros son retenidas en la molleja, solubilizándose lentamente y demorando así la asimilación de calcio, que era lo que les comentaba. Y este calcio dietético tiene que estar disponible durante la noche, que es cuando ocurre la mayor calcificación de la cáscara, y la gallina no tendrá que disponer exclusivamente del calcio proveniente del hueso medular. Porque en condiciones adversas, como el estrés calórico, que era lo que hablábamos al principio, el calcio tiene también una afectación, y por eso las altas temperaturas afectan la calidad de la cáscara. Entonces,
Si nosotros tenemos condiciones de estrés calórico o deficiencias nutricionales o problemas de consumo de alimento como tal, obviamente sabemos que que el calcio disponible a nivel sérico para la formación del huevo o de la cáscara del huevo va a ser muy limitada. Y eso nos respalda la decisión de administrar calcio adicional a nivel de campo como tal. Entonces, en cuanto a la relación de fósforo, también tenemos que estar claro que la proporción de calcio y fósforo debe estar debidamente balanceada por el hecho de que al ser antagonistas, como les mencioné acá, compiten por el mismo sitio de absorción en el intestino. Entonces, si nosotros en algún punto el balance entre calcio y fósforo que ofrecemos a nivel de la dieta no es el adecuado, podemos generar un problema a nivel de absorción de calcio y pues obviamente si no hay una adecuada absorción de calcio por parte del ave va a traer consecuencias cardíacas, musculares, fisiológicas y pues obviamente la formación de la cáscara como tal. Entonces, les mencionaba también que cuando tenemos procesos de estrés calóricos, se compromete la calidad de la cáscara. ¿Por qué? Porque yo mencioné de que para que haya una adecuada absorción y una solubilidad de el calcio a nivel intestinal necesitamos que el intestino sea un medio ácido. Pero ¿qué sucede? Cuando el ave excede el jadeo, altera su equilibrio ácido-base, ¿no? Y entonces, al alterar su mecanismo de su equilibrio ácido-base, el ave empieza a hiperventilar. Al ave hiperventilar, automáticamente pierde CO2. Al perderse CO2 en el organismo, ¿qué sucede? Aumenta el pH sanguíneo y ya el intestino pasa de ser un medio ácido a ser un medio alcalino. Y por ende, la absorción de calcio, por más complementado que esté, por más niveles adecuados que tengamos de calcio en la fórmula y calcio adicional, la absorción de ese calcio o el tiempo de absorción o la solubilidad de ese calcio a nivel intestinal va a ser muy bajo y va a comprometer automáticamente la cantidad de la calidad de la cáscara. ¿Por qué? El volumen de calcio que se va a enviar al útero por el torrente sanguíneo para formar la cáscara va a ser muy escaso. Entonces, de esta manera concluyo lo que quería compartir con ustedes. Espero haber aportado algunas ideas adicionales a, a los conocimientos que seguramente ya muchos manejan, que muchos conocen y que pues mi aporte haya sido de buena aceptación para ustedes y esperemos que a lo largo de todo este curso podamos seguir compartiendo algunos ideas más. De igual forma, cualquier duda, cualquier consulta, pues quedo abierto a cualquier consulta, a cualquier pregunta en que pueda ayudarlo. Que sin más, por el momento, pues de mi parte, muchas gracias. Nuevamente las gracias a Navid y a Ana por permitirme la participación, por permitirme compartir parte de mi poca experiencia en la avicultura. En la avicultura tiene la ventaja de que todos los días se aprende algo nuevo, todos los días vemos innovaciones, sobre todo a nivel de manejo, a nivel de equipamiento, a nivel nutricional, y que eso nos obliga a nosotros como trabajadores de la industria a que todos los días tenemos la necesidad de aprender algo nuevo. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas son importantes porque forman parte de esa formación que la misma industria nos exige por lo avanzado y por la velocidad a la cual estamos trabajando con respecto a líneas genéticas, a nutrición. Entonces,
De mi parte, pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Que tengan buen día a todos.